Parte 2, del expediente Calamar. La estructura criminal compuesta por los funcionarios públicos anteriormente señalados, utilizaron como sustento los contratos que tenían las empresas del ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez con la extinta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, para realizar de manera fraudulenta acuerdos de reconocimiento de deudas por obras adicionales que no fueron realizadas, con el objeto de distraer la suma de 1.231.993.188 pesos que fueron utilizados en el financiamiento del candidato Gonzalo Castillo Terrero en las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Sin embargo, la mayoría de los actos ilícitos cometidos por este entramado criminal se desarrollaron en el año 2020, durante los meses comprendidos entre enero a julio, inclusive, logrando estafar al Estado dominicano a través de múltiples libramientos de pagos por concepto de deuda administrativa, en virtud de procesos de contratos de compra y venta de inmuebles, de expropiación de terrenos, y cesiones de créditos. Teniendo este periodo de tiempo las características particulares de la declaración de emergencia por la pandemia SARS-CoV-19 y las elecciones presidenciales, congresuales y municipales. En otro orden, el investigado Ángel Donald Guerrero Ortiz utilizó una estructura no gubernamental compuesta por los imputados Ramón Emilio Jiménez Colli, A. Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y José Pablo Ortiz Giraldo, la cual a través del Ministerio de Hacienda realizaban procesos de cobros ilegales con la Dirección de Casino y Juegos de Azar, una dependencia de dicho ministerio, durante el periodo de 2016 a 2020. Con el propósito anterior, el imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz instruyó a los exdirectores de Casino y Juego de Azar, los imputados Óscar Arturo Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández Figueroa, a trabajar para el denominado proyecto o programa, que consistía en el cobro ilícito a las bancas deportivas, de loterías y a los colmadones, quienes debían pagar una mensualidad o de lo contrario serían cerrados por el Ministerio de Hacienda, con un equipo que actuaba bajo la dirección de la estructura que dirigían en la parte operativa Ramón Emilio Jiménez Colli, A. Mimilo Jiménez, José Arturo Ureña, Fernando Crisóstomo, entre otros, a cambio de sobornos. Como se desarrollará más adelante. Relación precisa y circunstanciada de los hechos que se imputan. Contexto de la presente imputación precisa de cargo. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, tiene abierta una investigación en torno a los imputados, Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Luis Miguel Pizzirillo McCabe, Claudio Silver Peña Peña, Aldo Antonio Gervasi Fernández, Princesa Alexandra García Medina, Julián Omar Fernández Figueroa, Andrés Guerrero, Ángel Gilberto Locuard Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández de Paola, Emir José Fernández de Paola, Óscar Arturo Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación Montero, por los hechos siguientes. En el año 2019, antes de las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el entonces presidente constitucional de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, convocó a una reunión en su despacho del Palacio Nacional, a la que asistieron varios miembros de alto nivel de su equipo, entre ellos, los imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, Simón Lizardo, Francisco Pagán, entre otros altos funcionarios. En esta reunión el expresidente Danilo Medina Sánchez instruyó a sus funcionarios más cercanos, titulares de ministerios y direcciones generales que estaban presentes, a buscar dinero para las campañas políticas del año 2019 internas del PLD, y la del año 2020, a sabiendas de que esa búsqueda era ilícita. Posterior a esa reunión el hoy imputado José Ramón Peralta le solicitó al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, Francisco Pagán, que convocara a unos de los principales constructores del Estado dominicano, el ingeniero Bolívar Ventura, quien en ese momento tenía lo que entendía eran deudas del Estado dominicano, para que fuera hasta su oficina en el Palacio Nacional. Atendiendo a esta solicitud Pagán convocó a una reunión, en su oficina en la OISOE, al ingeniero Bolívar Ventura, quien acudió y luego se trasladó hasta el Palacio Nacional junto a Pagán, lo que le facilitaba el acceso y le permitía a Bolívar Ventura evitar la burocracia propia del sistema de seguridad de la sede del gobierno dominicano. Una vez en el Palacio Nacional,
sostuvo una reunión con el imputado José Ramón Peralta, quien le dijo a Bolívar Ventura que debía hacer un aporte para la campaña y que a cambio se le harían unos pagos de deudas que el Estado tenía con él, y que para fines de coordinar los pagos debía ir donde el ministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz. En la reunión coordinada por Francisco Pagán con el ministro de Hacienda, el imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz, este último le dijo a Bolívar Ventura, tal como previamente le había manifestado el imputado José Ramón Peralta, que necesitan fondos para las elecciones internas del año 2019, que a cambio de la entrega de esos fondos, le pagarían una parte de la deuda que el Estado tenía con él, recursos que irían para la campaña interna del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, específicamente en apoyo al entonces precandidato presidencial Gonzalo Castillo Terrero, lo que evidentemente constituye una estructurada operación de soborno. En ese contexto el señor Bolívar Ventura indicó que tenía muchas deudas y que lo que podía hacer era dar 200 millones de pesos, top 200.000.00000. Esta propuesta hizo que siguieran discutiendo los montos, ya que el imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz le reclamaba a Bolívar Ventura que éste podía dar más. Finalmente, ante la insistencia del exministro Ángel Donald Guerrero Ortiz acordaron que Bolívar Ventura entregaría la suma de 500 millones de pesos, que finalmente subieron a la suma total de 527.694.838 pesos. Los imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros a los que se refiere esta imputación preliminar, se coalicionaron para distraer del Estado los referidos 527.694.838 pesos. Para lograrlo, consiguieron que el imputado Víctor Matías Encarnación Montero, director técnico de la OISOE, realizara volumetrías falsas de obras, incluso de obras cerradas, que habían sido realizadas por las empresas de Bolívar Ventura. Esas ubicaciones falsas, como tiene probado la presente investigación, constituyen una estafa contra el Estado dominicano. Los imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Víctor Matías Encarnación Montero y Daniel Omar de Jesús Caamaño, cometieron estas acciones distrayendo montos millonarios a través de ubicaciones adulteradas, las cuales tenían como sustento un reconocimiento de deuda, que el constructor no había solicitado, y que fueron realizadas sobre una volumetría inexistente. Estas operaciones se realizaron en el año 2019, pero de acuerdo con las evidencias, la mayoría de las documentaciones fueron antedatadas con fecha del año 2018, esto para poder justificar el pago como deuda pública, ya que una deuda del año 2019, bajo ese concepto, no se podía pagar en ese mismo año. Los imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz y José Ramón Peralta solicitaron decenas de millones de pesos al señor Bolívar Ventura, pero al indicar que no era posible mover esas cantidades en efectivo, por la ley de lavado de activos. Es ahí que se dispone a hacer los contactos con el administrador del Banco de Reservas Simón Lizardo, quien a su vez delegó la asistencia en el contralor del Banco de Reservas, el imputado Andrés Guerrero, lo que fue el inicio de la operación de lavado más grande, cometida en el menor tiempo, hasta hoy, en detrimento del patrimonio del Estado dominicano. Las deudas que el Estado dominicano tenía con las empresas del ingeniero Bolívar Ventura, Doiteca, Diprecal, Construcciones y Diseño RMN y Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC, eran deudas en principios basadas en contratos que datan de más de 10 años, sobre los que se le prometió entregarle los pagos, bajo la extorsión por parte de los imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo Terrero, de que debía de entregarles para fines políticos la suma de 527.694.838 pesos, lo que evidentemente constituye un esquema de corrupción con participación activa de estos funcionarios públicos. Como fue establecido previamente, la propuesta realizada al señor Bolívar Ventura fue recibir el pago de aproximadamente 30 obras que había construido desde la OISOE, que justificarían a través de acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos adicionales, aunque en realidad eran ubicaciones maniobradas con falsedad de contenido. Es evidente que aquí hay una clara coalición entre los imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño y Princesa Alexandra García Medina, para estafar al Estado dominicano y distraer fondos millonarios en una mega operación de lavado de activos, materializada, además, a través de una asociación de malhechores. Continuará con la tercera parte del expediente Calamar.